parce, todo ese trabajo que tiene que hacer el emprendedor por tener un contrato, ese trabajo no pago, como lo son las cotizaciones, consultorías. ¿Usted cómo hace para manejar ese tipo de cosas? ¿Cómo hace para llevar a cabo, pues, que no se salga del presupuesto habitual? Pues bueno, digamos que todo eso que usted dice se tiene que tener presente cuando usted va a realizar un trabajo, ¿sí? Ya sean las cotizaciones, los planes que usted vaya a organizar o a hacer o un diseño para dicho cliente. Igual manera, pues también a tener en cuenta hay tipo de cotizaciones en dado caso, ¿no? Donde usted puede, digamos un ejemplo, usted dice yo hago un diseño sobre tal pago y pues usted le tiene que pagar ese diseño si se acuerda siempre y cuando el cliente esté de acuerdo en ese momento, ¿no? Pero siempre hay que tener presente que son cosas que implican que pues a veces pueden que lo retrasen a uno, pero pues el cliente puede que le retribuya eso a usted. Puede que le retribuya como puede que no, porque hay muchas veces las personas tratan de infundir el no pago. Eh, pero bueno, dejemos eso a un lado. Hablemos un poco de las cotizaciones que salen y se terminan y, y no las pagan. O sea, por ejemplo, le dan un anticipo y el anticipo fue bueno, el 60, el 70% le dieron anticipos. ¿Qué pasa con esos pagos que no se generaron al final, ese 30 o el 20 o hasta el 10%? Pues es algo que al final es una ganancia suya. ¿Usted cómo hace para manejar ese tema? Bueno, pues yo creo que principalmente eso se tiene que acordar en el contrato que usted haga con esa persona, con ese servicio que usted vaya a prestar principalmente, ¿no? Porque pues eso suele pasar, ¿no? A los grandes no suelen pagar, digamos que hacen contratos con empresas muy grandes y pues esos contratos tan grandes a veces las empresas no lo acuden en su totalidad por una o X o Y Y, razón. y por ejemplo, usted va a pelearlo por ejemplo, con un abogado y la persona le dice, no, marica, eso, o sea, le vamos a pagar, pero en 3 años. Ahora, Entonces usted está esperando el pago ya mismo, pero en 3 años se va a representar esa retribución y usted pues, o sea, la plata que del presente, el dinero de hoy, no va a valer lo mismo que en el futuro. O sea, la inflación mejor dicho, la va a matar, los impuestos, todo eso. sí, claramente lo que usted dice es cierto, y pues digamos que como un emprendedor independiente, si usted es una persona, pues digámoslo así, natural, una entidad jurídica tan grande, pues usted no lo va a tener en cuenta porque son gigantes que pues al fin y al cabo usted no le van a reconocer dicho trabajo, ¿no? Hay que ser claros, ¿no? Sí, es difícil pelear contra los grandes, pero se puede lograr manejar ese tipo de aspectos. Se puede lograr con un buen abogado, pues que nos paguen ese tipo de proyectos, porque a la final son trabajos y es la utilidad que usted le deja. El 20% a veces en proyectos tan grandes que usted se le abren los ojos, usted necesita esa retribución. Claro, en total acuerdo. Y digamos con proyectos que usted, digamos, está desarrollando y tiene imprevistos. Estos imprevistos, ¿quién los paga? ¿El cliente o nosotros, por así decirlo, el contratista? Bueno, hay que ser claros acá porque lo que usted decíamos con el otro tema, tocándolo, que usted puede que se le abran los ojos con un contrato de 100 millones, pero hay que tener en cuenta esos factores. Usted puede tener un contrato con una empresa conocida, pero pues se le abre los ojos y usted no cobra, digamos que en cierta manera todo lo que usted va a ganar pues es una pérdida para usted directamente porque a la final usted le va a tocar sacar de su bolsillo dicha plata también para poder financiar ese supuesto proyecto grande que pues, ese cliente, digamos que potencial le haya prometido, una empresa grande. O pues en algunas veces también puede pasar que una persona natural también usted le dé, digamos que un servicio y no le pague. Pues puede pasar y suele pasar porque pues a veces las cosas pasan por algo. Yo creo que todo tiene que tener un contrato establecido. Yo pienso que si usted genera un contrato que diga que esos imprevistos, esos posibles imprevistos se los van a pagar, pues usted debería plantear qué posibles imprevistos. Por eso es necesario tener Una una organización. planeación, una organización de ese proyecto Ujú. futuro. Porque a veces, como dijimos anteriormente, se nos abren los ojos con esos proyectos grandes y no miramos qué es lo que nos va a pasar en esos proyectos. Por ejemplo, nos dan el contrato de la pintura y, por ejemplo, no sé, le dicen a uno que termina la obra y uno dice, uff, son muchísimos metros cuadrados
pero no nos damos cuenta que el electricista, el plomero, eh, muchas personas van a pasar por encima de esa pintura y nos va a tocar pintar y vamos a tener un imprevisto en ese aspecto. Entonces, debemos tener en cuenta cuáles imprevistos nos corresponden a nosotros y cuáles no. Hay otros imprevistos que deberíamos firmarlos al pie de la letra, como En el contrato, claramente. si hay ejemplos claros que, por decir algo, eh, voy a hacer una perforación y rompí un tubo, pero resulta que el contratista no tenía conocimiento sobre ese tubo. Ahí es donde debe Claramente. estar establecido que eso debe ser una responsabilidad de la persona que nos está contratando. Si el contratante le dice a uno, al contratista, que haga la perforación, pues debe haber o sea, debe estar establecido que si ese es un imprevisto ocasionado por el contratante, pues esa persona lo debe pagar. Pues en mi concepto. Por eso debemos tener presente qué es lo que estamos firmando y qué es lo que le estamos proyectando a ese cliente. Y pues en este caso, nosotros ya no vamos a tener esa responsabilidad con, con lo que se debe pagar.